Yo les voy a recomendar desde este momento es que no se atrasen. Física es una materia realmente sencilla, no es complicada. Abren el libro y los lleva de la mano, de la mano. Sí hay ciertas cosas que son medio complejas y así, pero generalmente es una materia sencilla, ¿no? Que se puede ir comprendiendo. El problema viene en que es una materia extensa, muy larga. No sé si alguno ya se dio el tiempo de revisar los libros o de revisar el temario, cuando menos. Van a ver que son muchos temas y realmente el tiempo es poco. Ahí es en donde está el problema y sobre todo eso pasa en bloque 2 cuando es cardio, respi y renal. Entonces, mi primera y mejor recomendación que les puedo dar, no se atrasen, vayan al día con sus lecturas, con sus clases, con todo, ¿va? Y de esa manera se les va a ir haciendo muy fácil, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la clase. Si tienen alguna duda, me pueden levantar la mano, interrumpir o mandarme en el chat, como sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es la fisiología? Y esta es una pregunta que les van a poner en el departamental, que todos los doctores les van a decir que dime cuál es la definición de fisiología. Y no hay una definición que esté bien o que esté mal. Esto porque cada libro tiene su propia definición. Entonces aquí va cambiando mucho. A mí la definición que más me gusta es la del boron, que justo se las voy a leer textual. Es el estudio dinámico de la vida. Y aquí es algo bien importante. Esta palabra, dinámico, es importantísimo. Es la clave de la fisiología. ¿Por qué dinámico? Porque estamos vivos. Si yo salgo a la calle, el clima puede cambiar. Ahorita, por ejemplo, no está lloviendo, pero en un ratito va a comenzar a llover. Hace rato hacía calor. Entonces, es algo dinámico que va cambiando, no es algo estable. Entonces, eso es súper importante, ¿ok? Entonces, por eso la fisiología es un estudio dinámico, porque somos seres vivos que estamos a la intemperie, que estamos atentos o, pues sí, que cualquier cosa puede cambiar nuestro entorno, o que nuestro entorno puede cambiar en segundos, ¿no? Y aparte de este estudio dinámico de la vida, la fisiología lo que va a hacer es va a describir las funciones vitales de nuestro organismo, ¿ok? De sus órganos, de sus células, de moléculas. Entonces, ¿qué va a hacer la fisiología en resumidas palabras? Decirnos cómo funcionamos y cómo nos mantenemos vivos. La fisiología nos explica por qué sentimos en el contexto de que por qué si me tocan la mano yo siento, por qué se me sube la presión, por qué se regula esta presión, por qué si me pongo a correr por qué si me pongo a correr mi frecuencia cardíaca aumenta. Ese tipo de cosas la fisiología lo explica, ¿ok? Entonces la fisiología para mí es una cosa preciosa, es hermosa, porque es la razón por la que yo me metí a medicina, esa curiosidad de entender el cuerpo humano. Con la fisiología eso les va a decir. La fisiología les va a decir, esto y esto pasa cuando, no sé, cuando quieres contraer tu músculo en el gimnasio, este es el proceso, ¿va? Que ya lo veremos después, no hoy, sino en otras clases, ¿no? Y aparte de esto, la fisiología abarca un campo de estudio súper grande, desde moléculas individuales. Ay, se apagó mi lápiz. Bueno, nos va diciendo desde cómo se comportan moléculas individuales, ya sean, por ejemplo, los iones, sodio, potasio, todo esto, hasta cómo se comporta un organismo en general, cómo funciona un aparato. Ahorita esta primera parte de estas primeras clases es de fisiología celular, que es cómo funcionan las células. Pero ya más adelante ya hablamos de lo que es cómo funcionan los órganos, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los nervios, cómo son todas las vías, el corazón, los pulmones, el riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la fisiología abarca muchísimas cosas, ¿ok? Por eso es bastante importante que no se atrasen porque, como vamos viendo, abarca muchas cosas. Y para nosotros poder entender la fisiología, debemos de regresarnos tantito a lo que es bioquímica y, sí, bioquímica a los compartimientos del organismo. Y ustedes me dirán, ¿para qué me sirve la bioquímica aquí? Pues es súper importante esta parte, ¿ok? De los compartimientos y del agua. Porque a partir de aquí vamos a entender cómo va funcionando un potencial de membrana, cómo son los movimientos de los iones, de las moléculas, de proteínas, de todo, ¿ok? Entonces, recordad un poquito esas clases de bioquímica que seguramente todos ustedes tienen frescas ahorita. De un 100% de nuestro peso corporal, el 60% va a ser agua.
¿ok? Y en un individuo o en un sujeto anatómico que son 70 kilos, el 60% van a ser 42 litros. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque estos 42 litros los vamos a dividir en tercios, ¿no? Un tercio, ay, ¿por qué se empezó así? Dos tercios y tres tercios, ¿ok? ¿Por qué lo dividimos de esta manera? Ah, porque toda nuestra agua corporal se va a dividir en un líquido extracelular y un líquido intracelular. Y de estos tercios, un tercio va a ser el líquido extracelular y los otros dos tercios y tres tercios van a ser el líquido intracelular. Entonces vamos dividiendo. ¿Y por qué vamos dividiendo y vamos a utilizar números? Porque así les pueden llegar a preguntar de que en un sujeto que pesa, no sé, 60 kilos, ¿cuál es cuál es su total de plasma? ¿No? Y ahorita vamos a ver cómo sacarlo. Entonces, el líquido intracelular básicamente es toda el agua que está dentro de la célula. ¿Ok? No hay más ciencia, solamente es eso. Y en el sujeto anatómico van a ser 28 litros. ¿Va? En cambio, el líquido extracelular, aquí hay otra subdivisión, donde el 20% del líquido extracelular, que corresponde a 14 litros, se va a dividir en dos. ¿Ok? Un 15% son de líquido intersticial. El líquido intersticial a veces suena como medio extraño entender el líquido intersticial, pero todas nuestras células del cuerpo están recubiertas de líquido. No es que estemos hinchados o que se salió agua de los vasos sanguíneos, no, simplemente están recubiertos de cierto líquido. Y este es el líquido intersticial, que está en el intersticio, entre las células, ¿ok? Y esto va a corresponder al 15% o a 10,5 litros. ¿Ok? Por otro lado, el plasma ya es la fracción del porcentaje más pequeño de todo esto, que solo nos da un 5% o 3,5 litros, ¿no? Y todo este plasma, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, recapitulando, 60% agua corporal, 60 lo partimos en 40 y 20. 40% 28 litros, 20% 14 litros. Y el 20% se vuelve a dividir en 15 y 5. ¿Ok? Así. Pero esto suena como muy sencillo de que, ay, sí, tercios y esto, lo otro. Pero realmente lo que les van a preguntar es de que, no sé, si una persona que pesa 80 kilos, ¿cuál va a ser su porcentaje o más bien no su porcentaje, perdón, cuál va a ser el total de litros de líquido intracelular? Y aquí es muy sencillo. Solamente vamos a hacer una regla de tres, en la que los 80 kilogramos es un 100%, ¿no? Nosotros queremos saber cuál, el líquido intracelular. Y ese líquido intracelular quedamos que es un 40%. Entonces, si queremos hacer esta regla de tres y la calculamos, que va a ser 80 por 40 entre 100, nos va a dar 32 litros. Y de esa manera ya respondimos esa pregunta en menos de que un minuto, menos de un minuto, ¿no? Y así para cualquier porcentaje, si igual a esta misma persona de 80 kilos queremos conocer, pero en lugar de líquido intracelular, su plasma, que son 5%, lo volvemos a hacer, que es 80 por 5 entre 100. Y y nos va a dar 4 litros, ¿no? Y de esa manera estamos calculando cuál es el total de plasma. Y ya, así de sencillo, resolvemos estas preguntas. De ley, no sé si en el departamental, pero algún doctor se los va a preguntar. Ok, a mí me lo llegaron a preguntar y por eso se los dejo, ¿va? Entonces, ideas importantes del peso corporal o en referencia a este líquido. Lo que no se les puede olvidar es esto. 60% del peso corporal es líquido. Eso es una ley, ¿va? Los bebés son más agua que tejido. ¿Por qué? Porque están creciendo, se están desarrollando, todavía no se forman sus huesos completamente, muchas razones, ¿no? En los hombres es más o menos lo normal, pues sí, lo de base.
los 60%. En las mujeres aquí puede cambiar un poco, puede ir del 50 al 55%. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente tienen mayor tejido adiposo, ¿en dónde? En las mamas, en las caderas, etcétera, ¿no? Y a mayor tejido adiposo, esto nos da un resultado de menos agua, que no es una fracción tan significativa, puede ir de un 5 a un 10%, pero es menos. Y les pueden llegar a preguntar, ¿por qué una mujer tiene menor porcentaje de agua, ¿no? Por esa sencilla razón, tejido adiposo. Entonces, líquido intracelular y líquido extracelular. Es bien importante como que hablemos de sus diferencias. ¿Por qué? Porque en esto se basa la fisiología y los movimientos de las moléculas. Lo más importante es que en el líquido intracelular vamos a tener una gran concentración de un ion, que es el potasio, y también de proteínas. Entonces, a ustedes no se les puede olvidar que el ion más abundante en el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula, es el potasio. Oigan, si escuchan ruido medio raro, es mi vecino que tiene como fiesta o no sé, perdón. Por la parte del líquido extracelular, lo que tenemos más abundante es el sodio y también cloro. Pero principalmente, la diferencia que quiero que vean es potasio y sodio, ¿vale? Con que ustedes ahorita entiendan que en el líquido intracelular hay más potasio y en el extracelular hay más sodio, perfecto. Con eso van a entender el 90% de esta clase. Esto de la osmolalidad, ahorita me voy a regresar, porque ahorita no me van a entender bien. Esta tablita, por así, pues sí es una tabla. Esta tabla es del borón, no del, perdón, del Guyton. Y ustedes me dirán, son un chingo de números. Sí, son muchísimos números. Pero lo importante no es que se aprendan cada uno. Los que sí o sí se tienen que saber es del sodio extracelular, del potasio intracelular y también diría de... mm, ¿cuál más? Pues no, de esos dos, ¿ok? Con que ustedes entiendan que de un lado el sodio extracelular es 142 equivalentes por litro y en el líquido intracelular el potasio son 140 equivalentes por litro, y ven esta gran diferencia de concentraciones de un lado a del otro del mismo ion, con eso ustedes la hacen y van a entender en la siguiente clase, que es biofísica de membrana, por qué se abren canales, por qué entra el sodio y por qué sale el potasio, todo esto. ¿Ok? Ok, estamos. Entonces, mm, no hay dudas, y ya saben si hay dudas, me pueden mandar mensajito o lo que sea. Homeostasis y medio interno. ¿Qué es el medio interno? Esto se refiere a todo lo que rodea las células de un organismo. Y normalmente hay personas que refieren que el medio interno es lo mismo que el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque está rodeando a nuestras células, ¿no? Y sí, puede ser una idea bastante aceptable. Si lo quieren ver de esa manera, está bien, no, no hay ningún problema. Simplemente a mí me gusta simplificarlo a que el medio interno es todo lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? ¿Por qué dentro de nosotros? Ah, porque así como hay un medio interno, hay un medio externo. ¿Y cuál va a ser el medio externo? Pues nuestro ambiente donde convivimos, donde todos nosotros vivimos. El medio externo ahorita está, ya, bueno, ya empezó a chispear por mi casa. El medio externo ahorita está lluvioso, está frío, ¿no? Y este medio externo va a modificar o puede llegar a cambiar cómo se encuentra nuestro medio interno, ¿ok? Y esto lo describió una persona bien importante que se llama Claude Bernard, ¿ok? Esta persona, Claude Bernard, lo que vio es que diversas variables fisiológicas, como lo son la temperatura, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pueden cambiar, ¿no? Pueden subir, pueden bajar, pero aparte de esto, tienen como niveles estables o niveles basales, ¿no? Por ejemplo, no sé, frecuencia cardíaca, 60-100, tensión arterial, 120-80, temperatura, 36-37, ¿no? Entonces se dio cuenta
que estas variables, aunque pueden subir o bajar, se mantienen estables, subiendo, bajando, pero siempre detrás de esos parámetros normales. ¿Ok? Y entonces se dio cuenta que hay algo que puede cambiar a estas variables, que es lo que llamó un medio externo. Pero este medio externo modifica algo para que estas variables se puedan ver alteradas, que viene siendo ¿qué? El medio interno, ¿no? Entonces, eso es el medio interno, es algo medio complejo, algo medio abstracto de entender, pero por eso yo les digo, medio interno, todo lo que pasa dentro de nosotros, ¿ok? Y entonces, yo ahorita les dije algo que Claude Bernard observó, y este nombre de Claude Bernard los va a perseguir no solo ahorita en fisio, hace como 3 semanas estaba rotando en neumología y así un doctor de la nada dijo como de, ¿quién fue la persona que postuló el concepto de medio interno? Entonces, de repente, cuando lleguen a clínica se van a dar cuenta que a los doctores les encanta preguntarles así estos conceptos que nadie cree que les van a volver a preguntar, pero sí les preguntan. Pequeña anécdota. Entonces, yo les acabo de decir que Claude Bernard lo que hace es, pero lo que observó fue que estas variables veía que subían y bajaban, pero se mantenían estables, ¿no? Entonces, este proceso de que suban, bajan, pero que estén en un cierto equilibrio, se llama homeostasis. La homeostasis van a ser todos los mecanismos que se van a encargar de mantener estas variables fisiológicas en sus rangos normales. Esta homeostasis es la que evita que la temperatura corporal llegue muy alta, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Olvidémonos de patologías ahorita. Esta homeostasis es la que evita que la frecuencia cardíaca cuando estamos sentados, acostados, evita que nuestra frecuencia llegue a 150, ¿no? Entonces, esta homeostasis son mecanismos, ¿ok? Mecanismos regulatorios que mantienen todo nuestro cuerpo en equilibrio, que lo mantienen en orden. Y esto fue descrito, adivinen, por otra persona, que vamos a conocer como Walter B. Cannon. ¿Ok? Y estos dos nombres, tanto Claude Bernard como Walter B. Cannon, se los van a preguntar en su examen departamental, sí. Alguno de los dos o los dos, ¿no? Entonces, ojito ahí. La palabra homeostasis viene de dos palabras que se juntan, que viene siendo homo, que es igual, y estasis, que es, que realmente significa quieto, por ejemplo, estasis sanguínea es que la sangre se mantiene quieta, ¿no? Pero en este caso lo acoplamos y estasis es mantener, ¿ok? Entonces, homeostasis, ¿qué es? Mantener igual que nuestra frecuencia, nuestra tensión, nuestra temperatura corporal. Pero ojo, no se refiere a mantener igual de que siempre nuestra frecuencia cardíaca siempre es 60. No, 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 sino que la mantiene igual a los valores fisiológicos, a los valores que son saludables, ¿ok? A eso se refiere esta palabra de mantener igual, ¿ok? Entonces, esta homeostasis, todos estos mecanismos van a reaccionar a cambios. ¿En dónde? Ah, pues en el medio interno, que es lo que veíamos ahorita, ¿no? Y entonces, cuando la homeostasis detecta que hay un cambio en este medio interno, inicia una compensación, inicia un procedimiento, inicia un proceso. ¿Ok? Y aquí es en donde existen dos caminos. Ya que la homeostasis detectó que, no sé, subió la temperatura, pone en marcha ciertas compensaciones y entonces hay dos caminos. Si la compensación fue adecuada, si se solucionó la temperatura, si dije temperatura, ¿verdad? Si se solucionó la temperatura, llegamos a ¿qué? A un estado de bienestar. Pero por el contrario, si no llegamos a una adecuada compensación o no logramos controlar la temperatura, llegamos a otro estado, que son un estado patológico. Entonces, lo ideal es que siempre la homeostasis funcione y siempre nos regrese a la normalidad y nos mantenga sanos, pero bajo ciertas enfermedades, bajo ciertas cosas, la homeostasis pues no sirve, ¿no? Y nos lleva a procesos patológicos, ¿no? Entonces, homeostasis les dije que son mecanismos, ¿no? Que regulan.
Pero ¿cómo funcionan estos mecanismos? Ah, esto es porque estos mecanismos son sistemas de control, sistemas que se encargan de regular, de medir, de iniciar respuestas, ¿ok? Estos sistemas de control están distribuidos por todo el cuerpo, porque pues justo no es que solo haya homeostasis en mi mano izquierda, ¿no? Sino que hay homeostasis en todo mi cuerpo está regulado, por ende, hay sistemas de control en todo el cuerpo, ¿va? Y de esta manera vamos entendiendo que hay dos sistemas de control principales, lo que es un control local y un control reflejo. El control local hace referencia a que células cercanas inician la respuesta, ¿ok? Ahorita vamos a hablar más a fondo de cada uno para que no se queden con la duda. Mientras que el control reflejo habla de que células a distancia inician la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Un control local. Pero antes de eso, perdóname. Cada sistema de control tiene tres componentes principales, ¿no? Tanto el control local como el control reflejo se diferencian en algo que ahorita vamos a ver, pero sí o sí, los dos deben de tener tres componentes iguales. Primero, la señal aferente, que la señal aferente normalmente es un cambio, ¿no? Que una variable se alteró. Mientras que el segundo componente es el centro integrador. Que este centro integrador yo diría que es como la parte como más, no, no es cierto, es la segunda parte más importante. ¿Por qué? Porque este centro integrador se encarga de analizar. ¿Analizar qué? Pues las variables, analizar la señal aferente. Este centro integrador es el que dice, la temperatura del cuerpo bajó o aumentó. Y entonces el centro integrador inicia o manda una señal, una señal eferente. Y esta señal aferente de lo que se encarga es de ejecutar, ¿no? ¿Ejecutar qué? Una respuesta, una acción, eh, ejecutar, ¿va? En que, no sé, por ejemplo, si tenemos frío, ¿qué se encarga la señal aferente? Pues de que pues empecemos a temblar, ¿no? Para aumentar nuestra temperatura. Si, bueno, eh, principalmente ese ejemplo, ¿no? Para no confundirlos y llenarles la cabeza de cosas que no. Entonces, ahora sí, el control local, quedamos que se limita a la célula o al tejido involucrado. Entonces, aquí solo es algo cercano, ¿no? Por ejemplo, si ustedes les pica un mosquito, ¿no? Ahorita ven que hay un buen de mosquitos, y ustedes se comienzan a rascar, ¿qué le va a pasar? Su piel se va a poner roja, ¿no? Y les va a empezar a dar comezón, etcétera, ¿no? Esa es una respuesta local, ¿no? Otro ejemplo, vamos a ver en bloque 2 que cuando un tejido se queda sin oxígeno o que baja su oxigenación, va a haber una vasodilatación en respuesta, ¿no? A esta disminución del oxígeno. Ese es otro control local. Entonces, controles de este tipo vemos por todo el cuerpo y que están sucediendo a cada rato. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Componentes que damos que son eh, cuatro, ¿no? En el que es ay, no sé por qué ahorita mi lápiz está fallando. Que es la señal aferente. Después de la señal aferente viene la integración por parte del centro integrador, para que este centro integrador mande una señal aferente. Y por último se desencadene una respuesta. Normalmente a los profesores de fisiología en la facultad les encanta poner que un control local es como si prendiéramos un foco, ¿no? La señal aferente, ¿cuál va a ser? Que yo eh, apague la luz o que apague el interruptor, ¿no? El centro integrador, ¿cuál va a ser? Pues todo el cable, el socket como tal donde se mete el foco, ¿no? Este centro integrador detecta que se cortó la corriente y va a mandar una señal aferente que como tal aquí está medio curiosa la señal aferente, pero la respuesta va a ser que se apaga la luz, ¿no? Ese es un mecanismo de control muy sencillo,
pero más o menos para que no solo lo relacionen con cosas médicas, sino en cualquier lado vemos controles locales. Como por ejemplo, el control reflejo, que ya es algo un poco más complejo, que va a involucrar partes, partes, más componentes, y aparte, no solo se va a componer como de dos asas. Un asa es el conjunto de elementos que conforman ese sistema o ese control, ese sistema de control, ¿ok? Entonces, este control reflejo va a tener dos asas. Primero es el asa de respuesta, ¿no? Y esta asa de respuesta va a producir cambios o va a generar respuestas que se propagan por todo el cuerpo, ¿no? Que no se inician en cerebro y viajan hasta la punta de mis dedos, ¿no? O que inician en la punta de mis dedos, viajan a médula espinal y regresan a mis dedos igual, ¿no? Entonces, viajan distancias más largas, por ende, van a hacer uso tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino, ¿no? Y entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de esta asa de respuesta? Primero, un estímulo. Y aquí les voy a poner un ejemplo que estoy seguro que algunos de ustedes en sus clases se los van a poner. Este estímulo, perdón, este ejemplo es una pecera con un calentador que está regulada la temperatura, ¿no? Entonces, el estímulo en esta pecera va a ser que baje la temperatura del agua, ¿no? Este estímulo va a ser medido por quién, por un sensor. Este sensor está programado para decir, la temperatura del agua normal debe de ser de entre 26 y 30, ¿no? Si baja de 26, este sensor manda una señal aferente, ¿no? Que esta ya la veíamos ahorita. Esta señal aferente, que es la que manda la información hasta el centro integrador, es la que va a decir, oye, la temperatura está baja, ¿no? La temperatura llegó a 23 grados, ¿no? Y el centro integrador dice, ok, eso no está bien, tenemos, o más bien tengo que mandar una señal eferente. Y esta señal aferente llega ¿a dónde? A una diana, a un tejido diana o a un mecanismo diana, ¿no? Que en este caso de ¿cómo se llama? De la pecera, la diana va a ser el calentador, ¿no? En el que esta señal aferente llega hasta el calentador y lo prende. ¿Para qué? Para que la temperatura suba, ¿no? Y esta va a ser la respuesta. Y ese es un control reflejo a larga distancia, ¿no? Todos estos componentes los podemos encontrar en el cuerpo. Por ejemplo, los reflejos osteotendinosos, ¿no? El estímulo es que le peguen al tendón, ¿no? Este estímulo va a ser mediado o recibido o sensado ¿por quién? Por el aparato de Golgi. Ahora, no, ay, se me fue el aparato de Golgi. Por los receptores osteotendinosos, perdón. Se me fue la palabra. Entonces, estos receptores van a mandar una señal aferente que llega hasta dónde, hasta la médula espinal, que ahí vamos a encontrar al centro integrador. Que este centro integrador va a decir, ay, estiraron el tendón, le pegaron, va a mandar una señal aferente hacia su tejido diana. Que el tejido diana, ¿cuál va a ser? El músculo de ese tendón. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que lo contrae, ¿no? Y así funcionan los reflejos, pero igual es un componente o un asa de respuesta a larga distancia o es un control reflejo, ¿ok? Y dentro de todo esto están involucrados neurotransmisores, pueden estar involucradas también hormonas, muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente estos controles reflejos son los que vemos el 99% de las veces y son las que se encargan de mantener al cuerpo humano funcionando, ¿va? Pero yo les dije, el control reflejo tiene dos asas. Por un lado está el asa de respuesta, que ya acabamos de ver, y por otro lado, el asa de retroalimentación. El asa de retroalimentación, como tal de lo que se encarga de hacer, va a hacer retroalimentar, como su nombre lo dice, o comunicar a la porción eferente, ¿no? A esta porción de aquí. Pero no es como tal que esta asa llegue aquí y venga acá. No. Lo que hace esta asa de retroalimentación es que él le da la capacidad a todo sistema de control de autorregularse, de no pasarse.
con las respuestas. Entonces, a quien realmente va a retroalimentar es a toda esta zona de aquí. A toda esta zona de aquí, ¿no? Y esta asa de respuesta, de retroalimentación, perdón, no es que tenga componentes de que sensor, señal aferente, no, no, no. Simplemente que esta asa de retroalimentación es la que se encarga de mantener los valores del sensor, de la respuesta, de todo esto ay, en valores constantes o normales, ¿no? Eso es lo que se encarga de hacer el asa de retroalimentación. Y justo el que exista esta asa es lo que va a permitir que todos nuestros sistemas del cuerpo sean homeostáticos, ¿no? Sin esta asa de retroalimentación, ok, sí, baja la temperatura, se detecta y comienza a subir, 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 pero como no hay una asa de retroalimentación, sube, 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 y pues adiós, ¿no? Entonces, es la función tan importante del asa de retroalimentación. Y un ejemplo muy importante lo vemos aquí. Este esquemita creo que es del Bernard Levy, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Entonces lo que vemos aquí es una temperatura, donde los rangos normales son de 29 a 31, ¿no? La temperatura de este sistema va oscilando. Sube, baja. Pero llega un punto en el que baja por debajo o baja menos de los 29 grados. En ese momento en el que baja de los 29 grados, es detectado por el sensor, manda una señal aferente hacia el centro integrador para ejecutar una respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que suba la temperatura, ¿no? Pero ojo, si se dan cuenta, sube, 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 sube. ¿Hasta dónde? Hasta que se pasa de los 31 grados. Y en ese momento ¿quién actúa? El asa de retroalimentación. El asa de retroalimentación baja la temperatura, la va bajando, va bajando, va bajando. Y aquí, aquí se vuelve a repetir. Baja por debajo de los 29 y vuelve a subir. Y así va funcionando la homeostasis. ¿Ok? Entonces, de esta manera es que funcionan todos los sistemas del cuerpo. El resultado de tener estos sistemas por todo nuestro cuerpo es tener una variable regulada. ¿Ok? Algo importante a destacar aquí es que estas variables reguladas, valores regulados, están en constante movimiento, como acabamos de ver aquí. Suben, bajan, ¿no? Entonces, todos estos sistemas de control nos llevan a lo que es una homeostasis dinámica, en la que va cambiando, sube, baja, se mantiene constante, sube, baja, etcétera, ¿no? Si no tuviéramos esta homeostasis dinámica, significaría que estamos muertos. Literal, que no tenemos funciones, que nuestro cuerpo no está funcionando. ¿No? Entonces, estos cambios en las variables son las que nos mantienen vivos, las que significa que nuestro cuerpo está funcionando. ¿Vale? Ok. Entonces, hasta aquí no hay dudas, todo bien, todo perfecto. ¿No? Perfecto. Ya saben, cualquier cosa me pueden levantar la mano. Ahorita hablamos de la retroalimentación, ¿no? Del asa de retroalimentación. Pero justo esta misma asa de retroalimentación se va a dividir en dos, una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. No vayan a pensar que son lo mismo porque no lo son, ¿ok? La retroalimentación negativa y contrariamente al negativo es la buena, es la homeostática. ¿Ok? Esta retroalimentación negativa es la que está dentro de los controles reflejos, es el asa de retroalimentación, ¿ok? Es retroalimentación negativa. ¿Y su función cuál va a ser? Oponerse a las señales, a las respuestas, ¿ok? ¿Para qué se va a oponer? Pues para estabilizar. Esta retroalimentación negativa es la que se encarga de decir, ya fue suficiente, ya subiste la temperatura demasiado, ya párale, detente, ¿no? Esta retroalimentación negativa pone límites, ¿ok? Mientras que la retroalimentación positiva es todo lo contrario. Ay, no es homeostática, ¿no?
Esta retroalimentación positiva refuerza. ¿A qué me refiero con reforzar? Es que en lugar de detener el estímulo como lo hace la retroalimentación negativa, la alienta, permite que continúe y continúe y continúe y siga y siga y siga y siga y siga. Por eso no es homeostática. Porque si tuviéramos una retroalimentación positiva en nuestras tasas de respuesta, lo que pasaría es que nuestra temperatura subiría, 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 subiría y subiría y seguiría subiendo hasta el infinito y más allá, ¿no? Cosa que no pasa así. Lo que hace es alejar a las variables de sus valores de referencia, de sus valores normales. Tanto las sube como las baja. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo es que podemos, digamos, detener a la retroalimentación positiva? Pues con estímulos externos. Solo un estímulo externo va a ser capaz de detener una retroalimentación positiva. ¿Ok? Y por eso está bueno, les puse este esquemita, creo que también es del Bernard Levy. No es cierto, del Silverthorne. También la grafiquita de arriba es del Silverthorne. Lo que pasa aquí es como si son sistemas de controles muy resumidos, hay un estímulo, hay una respuesta y hay otro estímulo, ¿no? La retroalimentación negativa detiene la respuesta, ¿no? Mientras que la retroalimentación positiva favorece la respuesta, ¿no? Esa es la diferencia principal. Un ejemplo, retroalimentación negativa, pues ya les puse, ¿no? Pero retroalimentación positiva, el parto, y es el ejemplo que todo mundo les va a poner siempre. Durante el parto, cuando la cabeza del bebé empuja el cérvix, se empieza a liberar oxitocina. ¿Para qué? Para que se contraiga el útero y se dé el parto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando, como se contrae el útero, se empuja más la cabeza, se libera más oxitocina y empuja más y más oxitocina y más 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 y más, ¿no? Es una retroalimentación positiva, porque nada está deteniendo que los niveles de oxitocina sigan subiendo y subiendo y subiendo. ¿Hasta cuándo se va a detener? Hasta el nacimiento. Hasta ese momento es que la retroalimentación positiva se detiene. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie empujando el cervix, ya no hay más liberación de oxitocina. ¿Por qué? Pues porque el bebé ya nació. El agente externo aquí, ¿cuál sería? Que salga el bebé, ¿va? Y de esa manera se detiene la retroalimentación positiva. Y así es como funciona. Y por eso no es fisiológico, ¿no? Bueno, no es fisiológico, no es que no sea fisiológico, no es homeostático. Esa es la palabra. ¿Va? Y por último, la anteroalimentación. Esta anteroalimentación no es como tal un subtipo de la retroalimentación, ¿no? Porque es diferente, pero yo ahorita les digo, no sé si ya comieron, si no han comido, o no importa si ya comieron, imagínense unas papas de las que más les guste, que le echen sal, limón, Maggi, salsa, de la que quieran. Y que él empieza a pasar a su boca, se empieza como a llenar de saliva, ¿no? Hasta se antoja, ¿no? Esa es una anteroalimentación. Son reflejos, pues sí es como una manera de anticiparse a que algo pase. Entonces, el efecto de que nuestra saliva, de que nuestra boca se llene de saliva cuando pensamos en algo que se nos antoja mucho, es una manera de que nuestro cuerpo se anticipe a la llegada de comida. Esto no lo vamos a ver en estos primeros dos bloques, sino hasta el tercer bloque, que es digestivo, bueno, endocrino y digestivo. Sobre todo en digestivo vamos a ver que hay fases cefálicas, estomacales, todo esto, ¿no? Y vamos a ver que hay una fase en la que la cabeza o la boca más bien se prepara para recibir alimento. ¿Cómo lo hace? Anticipándose, ¿va? Y eso es la enteroalimentación en resumidas cuentas. Bueno, no en resumidas cuentas, sino de manera muy sencilla. Ahora, hasta aquí todo bien. Justo con eso, estamos terminando lo que son como la introducción a la fisiología, ¿no? Si se dan cuenta, los conceptos son muy sencillos, son muy claros, muy directo, esto es esto es lo otro, pero son la base para entender.
todo este bloque, ¿no? Vamos a ver cuando vayamos más adelante en ya la neurofisiología como tal, que todo está lleno de, de controles, de sistemas de control, que si sube esto, que si baja el otro, que si se activa tal receptor, etcétera, 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 ¿va? Pero bueno, siguiendo con la clase, vamos a hablar ahora de los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque durante todo, toda fisiología, vamos a hablar que el canal tal, que se activa el receptor tal, que no sé, que la ausencia de tal receptor puede causar tal cosa, que si tal ion no pasa la membrana, no hay respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder nosotros entender esto, sobre todo la siguiente clase, que eso es biofísica de membrana, para poder entender esa clase, nosotros necesitamos recordar cuáles son los movimientos de transporte a través de la membrana celular, ¿no? De manera rápida, vamos a hacer un repaso de lo que es la membrana, ¿no? Que es, que ya que lo vimos perdón, en histología, lo van a retomar, aparte de en fisio, lo van a retomar en farma, ¿no? Esta misma clase la van a volver a tener en farma, de hecho. Entonces, ¿la membrana qué es? Es una bicapa lipídica, ¿no? Que está compuesta por diferentes tipos de lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿no? El componente lipídico se va a dividir en dos, que es en fosfolípidos, que es la parte más abundante, y justo estos fosfolípidos lo que tienen son dos extremos, ¿no? Que vamos a dibujar rápido aquí un fosfolípido. Déjenme encontrar color. Ahí, ya. Que tienen su cabeza de glicerol y sus dos patitas de ácidos grasos, ¿no? Eso es un fosfolípido a grandes rasgos, ¿no? La cabeza de glicerol es la porción hidrófila y la porción de los ácidos grasos o la porción interna es la porción hidrófoba, ¿no? Pero recordemos que la capa, perdón, que la membrana celular es una bicapa, lo que significa que son dos capas de fosfolípidos que están dispuestos de esta manera. El que estén establecidos de esa manera permite que la membrana esté en contacto con agua. ¿Con cuáles aguas? Pues sí, ¿con qué tipos de agua? Ah, pues tanto con el líquido intracelular como con el líquido extracelular del otro lado, ¿no? Es lo que les permite interactuar con el medio interno, básicamente, ¿va? ¿Qué es bien importante de estos fosfolípidos? Es que justo hacen a la membrana impermeable a los iones. ¿No? ¿A cuáles iones? Sodio, potasio, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que un ion sodio, una molécula de sodio, no va a poder atravesar nuestra membrana de manera sencilla, sino que va a necesitar de otras cosas que ahorita vamos a ir viendo. Por otro lado, ¿a qué sí es permeable? Ah, pues bien sencillo, al agua y a gases. ¿Va? A esos dos sí es permeable. De manera general, esos son los fosfolípidos. El otro componente lipídico de nuestra membrana es el colesterol. Este colesterol, de lo que nos va a hablar o lo que va a definir en esta membrana o en estos movimientos a través de la membrana, es que se va a encargar de definir o de establecer qué tan ahí lo escribo, qué tan permeable es una membrana. Y cuando yo les hablo de permeabilidad, esto significa qué tanto va a permitir una membrana que pasen cosas. ¿Qué cosas? Solutos, iones, proteínas, muchas cosas, ¿va? Y esto lo podemos entender en el que a más colesterol es igual a menos permeable. Y por el contrario, menos colesterol es igual a más permeable. ¿Va? Muy sencilla esta parte del colesterol. Aquí, a diferencia de Niston, obviamente no les van a preguntar de que cuáles son los tipos de que. Ay, no había visto este comentario. Sí, aquí no les van a preguntar de que, ay, que los tipos de colesterol o
¿Cómo se ve la membrana? No, obviamente no. Solamente les van a decir para qué sirve, les van a preguntar para qué sirve cada cosa, ¿no? Ahora, siguiente componente de nuestra membrana, el componente proteico, las proteínas de la membrana celular. Y estas se van a dividir en dos, en un componente o en una proteína, en las proteínas integrales y en las proteínas periféricas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y la otra? Si atraviesan o no la membrana. Mientras que las proteínas integrales atraviesan toda la membrana, las proteínas periféricas están solo en una porción o en una zona de la membrana, ya sea la cara externa o la cara interna, ¿no? Cada una cumplen diferentes funciones. Las proteínas integrales principalmente las vamos a ver que su función es transporte, ¿va? ¿Cómo lo van a hacer? Siendo canales o siendo igual proteínas transportadoras. Estas las vamos a ir viendo poco a poco y dónde están, cómo están involucradas, ¿no? También pueden llegar a ser receptores. Por ejemplo, vamos a ver casi al final del bloque las proteínas acopladas a G, los receptores acoplados a proteínas G, que es un claro ejemplo de receptores o de proteínas que funcionan como receptores, pero que son proteínas integrales, ¿no? Mientras que por otro lado, las proteínas periféricas van a funcionar más como enzimas, como controladores, ¿no? Principalmente como enzimas, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, en tercer bloque, que mm, en el borde externo de las vellosidades intestinales hay enzimas, ¿no? Y estas enzimas, ¿a dónde están acopladas? Pues a la membrana celular, ¿va? Y por último, el componente carbohidratado o la parte de los carbohidratos van a ser dos, lo que son los glucolípidos y las glucoproteínas, ¿no? Estos dos componentes básicamente van a funcionar como receptores, como también van a ayudar en la fuck, justo hoy a mi lápiz se le ocurrió empezar a fallar, como en la respuesta inmune, y también van a ayudar a lo que es la estructura de la célula como tal. Estas glucoproteínas, glucolípidos, ambos, son los que se van a expresar en la parte externa de nuestra célula. Van a ver en inmuno, sobre todo este bloque, que hay ciertas proteínas que le dan cierta identidad a nuestra célula que hacen que nuestros linfocitos, que nuestras células las se reconozcan como propias, ¿no? Esa es la función de estos componentes. También pueden funcionar como receptores y también como estructura. Por ejemplo, las glucoproteínas de adhesión, que están ubicadas ¿dónde? Pues en la zona lateral de nuestro epitelio, que son las que mantienen todo unido, ¿no? Muy rápido, ¿ok? Estos tres componentes son lo que forman a nuestra membrana, ¿no? Fue un súper repasote de histología. Ahora sí vamos a hablar de fisiología. ¿Qué movimientos vamos a encontrar en nuestra membrana celular? Vamos a encontrar tres, empezando con la difusión. Y este es un concepto que muchas veces decimos de que, ay, ya no quiero estudiar, me voy a pegar el libro a la cabeza y que se me pase por difusión. Ah, no, no es cierto, me estoy confundiendo. Se dice que se me pase por ósmosis, ¿no? Pero ojo, ahorita vamos a ver por qué eso está mal dicho. La difusión es un movimiento espontáneo de qué? De moléculas, ¿ok? Moléculas. Ojo, aquí este es súper importante y se los van a preguntar y estoy seguro que en algún punto alguno se va a confundir entre difusión y ósmosis. Pero ojo, difusión siempre nos va a hablar de movimiento de qué? De moléculas. ¿Desde dónde? Y esta es otra cosa bien importante. Desde un sitio de mayor concentración hacia otro de menor concentración. ¿Ok? Entonces, si en un sitio tenemos muchas pelotas, estas pelotas van a ir hacia el sitio donde hay menos pelotas, ¿no? Eso es la difusión, ¿va? Esta, justo este movimiento de moléculas se da gracias a esto, una diferencia de concentración. Esta diferencia de concentración es imprescindible.
Cuando no hay una diferencia de concentración es porque a ambos lados de la membrana o a ambos lados hay la misma concentración y entonces no hay difusión, ¿va? Y justo esta difusión va a seguir varios principios, que estos no los desglosan como tal en los libros, pero con esto se les va a facilitar la difusión, entenderlo súper bien. Y vamos a poner el ejemplo del metro. Imagínense que son las 7 de la mañana y van llegando a Copilco, ¿no? Hay mucha gente dentro del vagón y poca gente fuera del vagón, ¿no? Y aquí encontramos la primer variable, que es el área, ¿no? Si la puerta del metro es muy grande, o sea, un área más grande, ¿qué le va a ocurrir a la difusión o al movimiento de personas? Ah, pues va a ser mayor. Van a pasar más personas por la puerta, ¿no? Y es lo mismo que pasa con la difusión. Si el área por donde van a cruzar las moléculas es grande, va a haber una mayor difusión, ¿va? Esa es la primera variable. Segunda variable. Si de un lado o dentro del metro hay poquitas personas, o hay, perdón, hay muchas personas, está atascado así el vagón, ¿qué le va a pasar al movimiento de personas o de moléculas? Ah, pues va a ser grande, va a haber una gran difusión, ¿no? No sé si les ha llegado a pasar que llegan llegan a Copilco, son las 7, hay muchísima gente y hasta como que se empujan todos para salir y salen más rápido. Justo eso pasa con la difusión. Si hay muchas moléculas de un lado y muy pocas del otro, la difusión va a ser muchísimo mayor, ¿va? Tercera variable, tamaño. Pero no tamaño de la puerta, sino tamaño de la molécula. Y aquí es, imagínense una puerta. Si ustedes quieren pasar una pelota de esas que utilizan para yoga y es muy grande, pues no van a poder pasar tan fácilmente por una puerta, ¿no? Sin en cambio, si ustedes agarran una pelota de golf, pues van a poder pasar muy fácil por la puerta, ¿no? Entonces, a mayor tamaño, la difusión es menor, ¿ok? Cuarta variable. La temperatura. La temperatura, hablando físicamente, es la energía que tienen las partículas, ¿no? Entonces, a mayor temperatura nos está hablando que una partícula tiene mucha energía y es como un niño chiquito cuando le acabo de dar un chocolate. Mucha energía significa que se va a estar moviendo para todos lados, ¿no? Y justo el que su energía aumente va a favorecer a la difusión, ¿no? A mayor temperatura, mayor difusión. Y por último, viscosidad. La viscosidad es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, a mayor viscosidad va a haber una menor difusión. ¿Por qué? Porque justo se está oponiendo al movimiento. Y no es cierto, me faltó una variable que viene siendo la distancia. No es lo mismo que las personas que van saliendo del vagón de Copilco solo tengan que atravesar, no sé, una puerta así chiquita, a que tengan que atravesar un pasillo gigante, ¿no? Entonces, a mayor distancia, la difusión es menor. Y todo esto que les acabo de explicar se puede como extrapolar o lo podemos llevar hacia la cinética de partículas, en el que si un área por donde una partícula quiere moverse es muy grande, va a favorecer su movimiento. Si la diferencia de concentración es grande, se favorece su movimiento. Si es muy grande la partícula, se le va a complicar atravesar esta membrana, ¿no? Por eso la difusión baja. Si hay mucha temperatura, ya les dije, su energía es mayor, favorece la difusión. La viscosidad, imagínense que quieran dar un puñetazo en una cubeta de miel, pues va a estar difícil atravesarla, ¿no? Lo mismo pasa si una partícula quiere atravesar un medio viscoso, lo va a hacer lento. Y por último, la distancia, que es lo que justo les acabo de explicar. Pero entonces, aquí nos encontramos con fuerzas que se oponen o que favorecen la difusión. Y esto se los van a preguntar, les van a decir, si una molécula es muy grande, la difusión se verá facilitada o
ay, ¿se verá favorecida o no se verá favorecida, ¿no? Entonces, una mayor área favorece la difusión. Mayor diferencia de concentración favorece la difusión. Mayor temperatura favorece la difusión. Mientras que un mayor tamaño disminuye la difusión, mayor viscosidad disminuye la difusión y mayor distancia disminuye la difusión, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con dos conceptos. Los verdes son directamente proporcionales. Cuando hablo o cuando digo directamente proporcional, significa que si aumenta uno, aumenta el otro. Si aumenta el área, aumenta difusión. Si aumenta diferencia de concentración, aumenta difusión. Mientras que los que están en rojito son inversamente proporcionales. Entonces, si uno sube, el otro baja. Si la viscosidad sube, difusión baja. Si aumenta tamaño, difusión baja, ¿no? Entonces, entendiendo esto, con esto ya entendieron difusión, ¿va? Pero para todo esto tenemos fórmulas, donde difusión es igual a menos, ay, menos el coeficiente de difusión. Ay, caray. Menos el coeficiente de difusión por el área entre, ay, entre la diferencia de concentración de un lado y del otro, ¿no? Esta fórmula es la ley de Fick, que es bajo la que se rige la difusión, donde precisamente A es área, DC y DX es una diferencia de concentración, ¿no? Esa es la ley de Fick, ¿no? Pero no solo se queda aquí. Este coeficiente de difusión, que es la letra D, se va a obtener a partir de esta otra fórmula, que es K, que es o constante de Boltzmann, multiplicado por la temperatura, dividido entre 6 pi por radio de la molécula por la viscosidad, ¿no? Y de esta manera es que todo lo que acabamos de ver acá arriba se mete en estas dos fórmulas. Y justo es lo que vemos. Temperatura está aquí arriba, ¿no? Todo lo que está arriba de una división es directamente proporcional. Si aumenta temperatura, aumenta difusión, ¿no? Igual el área y la diferencia de concentración. Mientras que lo que es el radio de la molécula, la viscosidad del medio, van en contra de la difusión, ¿no? No se aprendan la fórmula, solo esto era más que nada para que entendieran que todo esto se mete dentro de una fórmula y es real a lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, más bien en este esquemita les pongo cómo se va dando la difusión. De un lado tenemos muchas moléculas, en medio tenemos una membrana, en este caso la membrana celular. Con el paso del tiempo, las moléculas pasan del lado de mayor concentración hacia el sitio de menor concentración hasta que se igu- igualan las concentraciones, ¿no? Y de esta manera se da la difusión o una difusión exitosa, ¿va? Segundo movimiento a través de la membrana, ósmosis. La ósmosis es movimiento de qué? De agua. Y es justo lo que les decía, cuando ustedes dicen de que, ay, ojalá se me pegue el conocimiento por ósmosis, está mal dicho. Deberían decir difusión. ¿Por qué? Porque ósmosis es movimiento de agua. ¿No? ¿A través de qué? A través de una membrana semipermeable que permite el paso de agua. Eso es indispensable, ¿no? Y justo aquí es al contrario. ¿Por qué? Porque va de un sitio de pocos solutos hacia donde hay muchos solutos. Entonces, quedamos que difusión es de donde hay mucho a donde hay poco. Y osmosis es de donde hay poco a donde hay mucho. ¿Por qué? Porque justo la osmosis lo que hace es diluir cosas que están muy concentradas. ¿Para qué? Para igualar las concentraciones a ambos lados o la osmolaridad.
La osmolaridad se refiere a qué tan concentrado está una solución o un líquido, lo que sea, ¿no? A mayor osmolaridad, mayor concentración. Y justo lo que hace la ósmosis es que, justo este ejemplo de aquí, nuestra membrana semipermeable, lado uno y lado 2. En el lado 2 vemos que tenemos muchísimas más moléculas, por ende hay mayor osmolaridad, está más concentrado. Pero justo la ósmosis lo que hace es mover el agua hacia el sitio donde hay más moléculas. ¿Para qué? Para diluirlo. Y entonces la osmolaridad aquí y aquí sea la misma. ¿Y esto por qué se va a dar? Ah, porque cada molécula tiene fuerzas osmóticas, o sea, fuerzas para poder jalar agua, ¿va? Esto les va a sonar a bioquímica un buen, yo sé que ya lo vieron. Y tenemos otro concepto, que es la presión osmótica. La presión osmótica va a ser la fuerza necesaria para detener la ósmosis, ¿va? Es lo que se va a oponer al movimiento de de esta agua, ¿va? Esto de tonicidad no es como tal un movimiento, pero es importante porque tiene que ver con el movimiento del agua y todo esto, ¿no? La tonicidad es una propiedad que se va a relacionar con el efecto que una solución tiene sobre un volumen celular. La tonicidad más que nada nos habla de la capacidad que tiene una solución pues sí, una solución para mover agua de un lado a otro, o el efecto que esta agua tiene sobre las células, ¿va? El concepto de tonicidad es medio curioso y aparte ni siquiera lo explican luego en los libros, pero precisamente esta tonicidad tiene tres posibles situaciones, de tres posibles momentos, en el que la solución es hipertónica, en la que es isotónica y en la que es hipotónica. Una solución hipertónica, aquí va a comparar dos cosas. Compara qué tan concentrado está el agua y qué tan concentrado está la célula, ¿no? Una solución hipertónica es en la que el agua tiene mayor osmolaridad que un eritrocito en este caso, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ah, pues justo, siguiendo las leyes de la ósmosis, si una solución hipertónica tiene mayor osmolaridad, ¿qué va a hacer? Va a hacer jalar el agua fuera de las células. ¿Para qué? Para diluir esta solución hipertónica. Entonces saca agua, ¿no? Y aquí justo los eritrocitos, ¿qué les pasa? Se hacen chicharrón, ¿no? En una solución isotónica, lo que pasa es que pues como a las concentraciones están iguales, justo ISO es igual, como las concentraciones están iguales tanto en la solución como en el eritrocito, pues el movimiento de agua es muy similar, porque aunque las soluciones estén parejas, hay movimiento de agua pero parejo, ¿va? Entonces aquí no hay una afectación de los eritrocitos. Por último, una solución hipotónica es aquella en la que el eritrocito tiene mayor osmolaridad que el agua, ¿no? Que la solución. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que el eritrocito va a jalar mucha agua y que, por ende, ¿qué le va a pasar al eritrocito? Se va a inflar, ¿no? Como globo y puede llegar a estallar, ¿no? Eso es lo que es la tonicidad, ¿va? Y ya por último, vamos a hablar ahora sí del tercer movimiento a través de la membrana, que son, aparte de la difusión, de la ósmosis y de todo esto, hay ciertas moléculas que no pueden atravesar solo por esto, sino que van a necesitar proteínas transportadoras o canales de los que hablábamos hace rato. Y justo estos transportadores, este tipo de transporte, cumple tres características, lo que es saturación, estereoespecificidad y competición. Saturación se refiere o nos, pues si nos habla que un receptor o una proteína transportadora o un canal solo puede transportar cierto número de moléculas. No puede transportar infinito número de moléculas, ¿no? Es limitado. Entonces, justo, la saturación nos da un número limitado. Fuck.
Un número limitado de moléculas para transportar, ¿no? Justo lo que les decía, y este ejemplo lo podemos ver muy bien, o el ejemplo más básico que siempre ponen es en el riñón. Cuando se filtra la glucosa por el riñón, esta en su mayoría se absorbe en el túbulo contorneado proximal. Pero cuando esta glucosa excede en concentración, o hay mucha glucosa en el riñón, pues, el transportador que se encarga de reabsorberla se satura y entonces empezamos a eliminar glucosa por la orina, ¿no? Eso es la saturación, ¿no? Entonces nos habla que a menor concentración de solutos hay una mayor velocidad de difusión, pero no de difusión, perdón, velocidad de transporte. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios de unión a la molécula, ¿no? Que se quiere transportar. Todos estos transportadores funcionan como, ¿estás así? La proteína transportadora es mi mano, el sitio de unión a los audífonos es mi palma, pasa de este lado a este lado. Así funciona una proteína transportadora básicamente. Lo que hace es agarrarlo de un lado y pasarlo del otro. Para que se pueda pasar de un lado al otro, debe de tener sitios de unión, que es a donde la molécula llega, se pone, se acopla para poderse mover, ¿va? Cuando los solutos aumentan, ¿qué le va a pasar a los sitios de unión? Pues se van a empezar a llenar. Por ende, la velocidad va a bajar, ¿va? Y justo es lo que vemos en esta grafiquita de acá, que es del Constanzo. La difusión, que lo que veíamos hace rato, no se satura, sigue aumentando, ¿no? Pasa sin problemas. Pero usando transportadores, si nosotros aumentamos la concentración, primero, pues sí, el transporte va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero llega un punto en el que el transportador, ya, aunque diga, más bien el transportador dice, aunque me aumentes la concentración, ya no voy a poder pasar más, y entonces se satura. Y ya la velocidad ya no aumenta por más que aumente la concentración, ¿no? Y a partir de ese momento el transportador está saturado y ya no puede mover más moléculas, ¿va? Esa es la primera característica. La segunda característica es la estereoespecificidad. Pero déjenme hablar. La estereoespecificidad se refiere a que los sitios de unión de cada proteína son exactos, son específicos para cada molécula. Entonces, no un transportador que se encarga de transportar, no sé, glucosa, no va a reconocer otro carbohidrato, ¿no? No, solo va a mover glucosa. Eso es la estereoespecificidad. Mientras que la competición es que hay ciertos receptores o ciertas proteínas. Ay, todo se copió. Hay ciertos receptores o ciertas proteínas que van a reconocer elementos o moléculas similares, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en los intestinos, en el que el transporte de moléculas puede llegar a ser como puede llegar a reconocer diferentes tipos de solutos y entonces estos dos tipos de solutos o de moléculas o como lo quieran llamar, compiten por el sitio de unión de este transportador para poderse mover, ¿va? Entonces, estereoespecificidad es que el sitio de unión es exclusivo y no reconoce ni transporta a otras moléculas, mientras que competición es cuando un receptor puede reconocer dos tipos de moléculas diferentes y entonces cada una compite por el sitio de unión, ¿va? Esa es la diferencia. Y entonces, estos transportes, gracias a proteínas, se van a dividir en dos, transporte pasivo y transporte activo, ¿va? El transporte pasivo no utiliza ATP, ¿no? Eso es lo principal, no utiliza ATP. Y este mismo transporte pasivo se va a dividir en dos. Difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple es la que acabamos de ver, en el que
no usa proteínas, no usa proteínas ni nada. Simplemente la molécula atraviesa. Por otro lado, la difusión facilitada sí usa proteínas. Pero ojo, a pesar de que usa proteínas, no utiliza energía, no utiliza ATP. Entonces, ¿cómo, cómo ocurre este transporte, ¿no? Con las proteínas. Ah, porque todo esto siempre va a ser a favor del gradiente de concentración. Mientras que haya un gradiente de concentración, siempre va a haber difusión simple, siempre va a haber difusión facilitada, porque a pesar de que esta difusión facilitada utilice proteínas, lo único que necesitan es el gradiente de concentración para mover cosas, ¿va? El transporte activo, por otro lado, este usa ATP. Ay, me chocaste. Utiliza tanto ATP como también utiliza proteínas, ¿no? Entonces, este mismo transporte activo se va a dividir en dos, en activo primario y secundario, ¿no? El activo primario de lo que nos habla es que el ATP, copiar, en el que el ATP se involucra directamente en todo el proceso, ¿va? ¿Cómo que directamente en el proceso? Sí, llega la molécula de ATP y se mete dentro del transportador para justamente se libere energía y entonces se pueda dar este movimiento. Y algo súper importante de todo esto, ay, ¿qué está pasando? Algo súper importante de todo esto es que el ATP como tal no es que sea este un interruptor mágico y genere energía, ¿no? Sino que el ATP al momento de disociarse, de hidrolizarse, es cuando ahí ya genera la energía. La energía viene directamente de la hidrólisis del ATP, ¿no? Entonces, el ATP justo se va a acoplar directamente en el proceso, ¿no? Otra cosa bien importante es que el transporte activo primario puede ir en contra del gradiente de concentración, a diferencia del transporte pasivo, que este siempre, siempre, siempre iba a favor del gradiente de concentración, este no, va casi siempre va en contra, ¿no? Y eso es súper importante de este transporte activo primario. Ya lo vamos a ir viendo después, que hay ciertos sitios del cuerpo donde es bien importante que existe este activo primario para poder sacar cosas o meter cosas. Y el ejemplo más claro va a ser una bomba bien importante, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Otro, por ejemplo, también es la bomba de hidrogeniones en el estómago, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Justo esta es una sodio-potasio ATPasa, ¿no? En la que saca dos sodios y mete dos potasios, pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Lo que pasa, vean, no le hagan caso a esto de E1, E2, todo esto, ¿no? Lo que quiero que vean es que viene el ATP, se une a esta proteína y entonces se va a hidrolizar, se va a dividir en ADP y fosfato. Esta división, esta ruptura del ATP es lo que libera energía y permite sacar sodio y meter potasio, ¿va? Esos son los transportes activos primarios, ¿no? Por otro lado, el transporte activo secundario, pues sí utiliza ATP, pero la diferencia va a ser que el ATP no se va a acoplar directamente, ¿no? Lo que pasa aquí es que este activo secundario va a depender de una sodio-potasio ATPasa que esté funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque vean, ignoremos esta de aquí. Lo que pasa cuando la sodio-potasio ATPasa funciona, que es sacar sodio, ¿no? Y entonces, ¿el sodio qué quiere hacer siempre? Quiere entrar. ¿Por qué? Porque ¿dónde es más abundante el sodio?
extracelularmente, entonces quiere entrar. Entonces, el hecho de que esta ATPasa saque sodio va a generar un gradiente de concentración dentro de la célula que le va a permitir a otro transportador que también maneja sodio que lo pueda meter y se acople a otra cosa, ¿no? El ejemplo más claro aquí son los SGLT1, que son un cotransporte de sodio glucosa en riñón intestino. Entonces, estos no funcionan sin que una tepeasa previa haya sacado sodio. Entonces, se aprovecha del gradiente electroquímico que genera esta sodio-potasio tepeasa. ¿Gradiente de qué? De sodio, ¿va? Sin este movimiento de sodio, no va a haber movimiento o transporte activo secundario, ¿va? Igual aquí vemos otro ejemplo en el que saca sodio, la sodio-potasio tepeasa, y entonces, gracias a ese gradiente de concentración, mete sodio y saca calcio, otra célula diferente, otra proteína diferente, perdón, ¿va? Y de esa manera es que funciona el transporte activo secundario, ¿va? Y ya de manera final, tenemos como dos tipos también de transportes activos, aparte de primario y secundario, también se va a dividir en lo que es un... Caray, ya voy a tener que comprar otro lápiz. En lo que es un cotransporte y en lo que es un contratransporte. El cotransporte lo que hace es esto de acá, ¿no? En el que dos solutos o dos moléculas van en la misma dirección, ¿no? Y un contratransporte es lo contrario, en el que una molécula sale y la otra entra, ¿no? Ese es el contratransporte, ¿va? Ay, va. Con eso terminamos lo que son movimientos a través de la membrana. Discúlpenme por las fallas que hubo con mi lápiz ahorita, normalmente eso me pasa. Hace rato lo utilicé en la escuela y todo estuvo perfecto, pero ahorita se le ocurrió fallar, ¿no? Entonces, eh, ¿hay alguna duda? ¿Todo quedó bien? ¿Quieren que les repita algo? Esta clase realmente es como medio sencilla de introducción, pero igual, no sé si hay alguna duda o algo así. ¿Podrías repetir lo de cotransporte y contratransporte? Sí, claro que sí. El cotransporte es cuando imagínate a dos personas que van hacia el mismo lugar. Ese es un cotransporte en el que dos moléculas de un lado atraviesan juntas, van en la misma dirección, mientras que el cotransporte es lo contrario, en el que una persona va en una dirección y la otra en otra. Lo mismo pasa con las moléculas. Una molécula quiere entrar y la otra molécula quiere salir. Esa es la diferencia. Cotransporte, misma dirección. Contratransporte, direcciones contrarias. Gracias. Si piden nada. ¿Alguna otra duda? Mm. Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, realmente con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Espero que te haya quedado muy bien, que les sirva esta clase. Igual se va a subir a YouTube, ahí la van a poder ver las veces que quieran. Entonces, pues de mi parte sería todo por hoy. Les agradezco igual el estar por acá y pues nos vemos en las siguientes clases. ¿Mm? Gracias. Muchas gracias. Nada, ahí, Muchas gracias, Doc. Bye. nada.